Bueno, buenas tardes. Para efectos de la grabación voy a hacerte unas preguntas personales. Entonces procedo. ¿Cuál es tu nombre? Sandra Marcela Ríos Rincón. Tu edad. 42 años. Estrato. 4. Ocupación. Docente. Listo. Entonces voy a leerte el consentimiento informado que ya leíste y si estás de acuerdo al final de la grabación, de que termine de leerlo, dices que estás de acuerdo o que no estás de acuerdo. Entonces, Bogotá, 20 de noviembre de 2022. Consentimiento informado. Esta entrevista tiene como objetivo conocer un poco sobre diversos aspectos de su vida con el fin de comprender las experiencias que más lo han marcado. Le pedimos que responda abiertamente a las preguntas y exponga con absoluta honestidad lo que piensa sobre el tema. La entrevista debe ser grabada en audio para efectos de tratamiento posterior de los datos, pero toda la información será tratada con absoluta confidencialidad y tanto su identidad como su respuesta serán conocidas solo por los integrantes de este grupo y por el docente a cargo de la asignatura. Tenga en cuenta que su participación es por completo voluntaria y podrá abandonar la entrevista en cualquier momento, si cualquiera de las preguntas resulta sensible o inapropiada para usted. Le pedimos, sin embargo, que comunique sus incomodidades a los investigadores si las hubiera, ya que la entrevista busca ser un diálogo abierto. Todo el contenido de la entrevista ha sido supervisado cuidadosamente por los investigadores vinculados con la Facultad de Psicología de la Universidad del Bosque, bajo la dirección del docente Camilo Arias, y sigue todos los lineamientos establecidos con el Código Deontológico y Ético del Psicólogo. Ley 1090 de 2006 del Congreso de la República. Si desea conocer los resultados de esta investigación, por favor indique a los investigadores un correo electrónico en el cual se le enviará la información completa una vez que el estudio finalice. Si está de acuerdo en participar en este estudio, por favor firme este consentimiento informado y comuníquele su aceptación a los investigadores en este momento. Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces, puedes firmarlo de una vez, por favor. Listo. Entonces, ahora sí, a comenzar. Bueno, Marcela, sabemos que los acontecimientos por los que pasaste en tu infancia pudieron haber marcado tu vida, así que nos gustaría que nos hablaras un poco sobre esto. Por ejemplo, ¿qué momento o hecho de tu infancia consideras que es el más alegre y el más triste? A ver, el más alegre. Pues cuando yo era pequeña me gustaba ver mucho a mi papá, porque mi mamá y mi papá se separaron, entonces cuando él venía me ponía muy contenta. O cuando salía como a pasear con mi abuelito. Esas como cosas me parecían chéveres. Yo creo que el más triste de mi infancia fue cuando mi mamá y mi papá decidieron separarse. ¿Qué edad tenías? 5 años tal vez. Y recuerdo muy bien ese momento. Sí, sí, claro. Entiendo, bueno. Digamos que teniendo en cuenta esto, también nos gustaría que nos hablaras un poco sobre cuáles eran tus mayores aspiraciones cuando eras joven. ¿Con qué soñabas? Yo tenía unas aspiraciones como muy básicas. Yo veía que mi mamá ya trabajaba como vendiendo cosas a las secretarias, entonces yo quería ser como secretaria o algo así. Nunca me imaginé, por ejemplo, llegar a ser docente o esas cosas. Entiendo, listo. Bueno, en algunas familias la mujer asume, digamos que, un rol específico. Por ejemplo, diferente al que asumen los hombres, también en esa misma familia. En ese sentido, ¿podrías decirnos de qué manera piensas cómo fue crecer como familia, como mujer en tu familia? Bueno, yo estaba como en medio de dos como estereotipos familiares, porque mi abuela sí era una persona, yo vivía mucho con mis abuelitos pues a raíz de la separación de mis papás, entonces mi abuelita siempre era la que estaba en la cocina, la que hacía el aseo, pero ya después de que mi papá nos abandonó, mi mamá pasó a ser la proveedora de lo económico, del aseo, bueno, de como el soporte de mi hermana y mío. Entonces tenía como esas dos figuras en las que estaba la mamá que le tocaba trabajar para proveer pues la comida y esto, el estudio, porque mi papá no respondía, y mi abuelita que sí era la mujer que le tocaba estar en el hogar, hacer el aseo, todo esto. Ok. Y en ese sentido, desde tu punto de vista, ¿qué rol consideras que tiene la mujer en la sociedad?
con lo que nos acabas de contar? Yo creo que ambos, o sea, me parece que al hombre siempre se le, y eso es como muy cultural, se le da el rol de proveedor, pero la mujer tiene que tener dos roles, el de proveedora también, porque ya en estas épocas la mujer no se puede quedar esperando a que el hombre lo sea el único de proveer, pero también ella tiene que ser el soporte de la casa, ¿sí? Entonces ella llega de trabajar y tiene que llegar a hacer aseo, a ver de los hijos. Entonces me parece que en esta sociedad la mujer cumple como esas dos funciones. Ya son muy poquitos como los hogares en los cuales la mujer se dedica solo a los hijos, a la casa, al hogar, a la cocina. Okay. ¿Y cómo piensas que tú estás aplicando eso en tu vida en ese momento? ¿Tú eres la proveedora? Exacto, sí, la proveedora y la que ve de Monse, la que ve el aseo, la que ve los servicios, o sea, la que le toca estar como pendiente de todas las cosas. Listo, súper. Bueno, cuando pasamos por situaciones difíciles solemos experimentar sentimientos relacionados con la soledad y considerando eso, ¿cuál crees que sería la importancia de contar con una persona en estos momentos? Un momento difícil. ¿Una persona te refieres como a un compañero, a un marido o algo así? ¿A un novio? No solamente un marido, o sea, por ejemplo, cuando tú estás experimentando alguna situación difícil para ti, sea cual sea, ¿cuál crees que es la importancia de tener una persona que te esté acompañando, sea tu marido, tu mamá, una amiga, un conocido? Sí es importante porque uno de todas formas soportar este tipo de situaciones solo es complicado. Entonces, si no es por mi mamá, mi tía, mi hermana, las cosas hubieran sido mucho más como difíciles, ¿no? Aunque de todas formas, en mi caso, me parece que de todas formas esas figuras, por ser mujeres también, han sido muy como, o sea, no tan positivas porque son como que opinan mucho, quieren que yo haga lo que ellas digan, si yo hago lo contrario, entonces para ellas está mal, y entonces es un error mío y es una equivocación mía, si me hago entender. Entonces es un soporte y no lo es. Ellas ayudan, colaboran, pero también como que son muy críticas, y en mi criterio, pues algunas cosas que yo hago, para ellas las hago mal. Entiendo. Entonces es como un choque ahí de fuerzas. Mi mamá sobre todo, ella es muy positiva y hay cosas que yo no le hago caso porque no estoy de acuerdo como ella hace sus cosas, yo hago las cosas distinto. Entonces ahí chocamos mucho las dos. Pero entonces ¿consideras que es importante tener ese apoyo de igual manera? Sí, claro que es importante. Bueno, entonces digamos que en vista de esto que nos acabas de contar, ¿qué es lo que tú valoras en una persona cuando quieres sentirte apoyada? ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, que sea discreta, cosas así. Hijo de pucha, como que qué valoro. Que respeten tu opinión, por ejemplo, lo que nos contabas de tu mamá, cosas así. Sobre todo como hablar de las situaciones que pasan y escuchar ella qué opina de eso, ¿sí? Como uno sentirse apoyado de las cosas que le están pasando y no sentirse que uno es el que está loco, ¿sí? Porque, por ejemplo, ella también ve cómo es el ataque de mi ex esposo hacia mí, y yo a veces me pongo a pensar, ¿será que es que yo soy la loca? Pero ya hablando con mi mamá decimos, no, es que el tipo realmente hace cosas que no, que están como desencajadas, es como sí, como el apoyo en lo que uno piensa que está pasando, que uno no es el equivocado, sino es la otra persona. Que pueda ponerte como en tus zapatos. Exacto, sí, como manera. Una empatía, algo de empatía en eso, sí. ¿Y también consideras que sea importante que sea discreto? ¿O...? Yo la verdad al principio pensaría que me reservé muchas cosas como por pena, vergüenza, bueno, pero ya la discreción no me importa porque si ya quiero que todo el mundo conozca las cosas que él ha hecho, y la discreción ya no es un asunto que a mí me importe. Listo, bueno. En muchos casos la familia o algunos miembros de esta no asumen un rol presente en el desarrollo de vida de las personas, sino que por el contrario adoptan una postura ausente o alejada.
¿De qué manera consideras que es importante que la familia esté involucrada en el desarrollo a lo largo de la vida de una persona? Sí es importante, pero como que hasta un punto, ¿sí? Y también que hasta que uno permita que esas personas se involucren. Es lo que me pasa con mi mamá, o sea, yo es la única, como el único apoyo que tengo, pero por esa misma situación yo dejo como que ella esté muy involucrada en lo que pasa y ya como que se toma muchos atributos en, no solo en opinar, sino que ella quiere que yo haga las cosas como ella dice, y como no las hago, entonces ya opina que es que yo la estoy embarrando, que yo me estoy equivocando. Si usted hubiera hecho las cosas como yo le dije, entonces no hubiera pasado esto, más o menos eso. Entonces uno tiene que tener un punto en el que, y ella tiene también que entender que hay cosas que a mí se me salen de las manos, ¿sí? Entonces yo no controlo las cosas que este tipo hace, y ahí entonces ella me dice, sí, pero es que usted hizo algo para que él se metiera, por ejemplo, en la casa. La siguiente pregunta iba relacionada más o menos con eso y era como, ¿cuál ha sido la influencia que ha tenido la relación con tus familiares a lo largo de tu vida? Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, digamos, no sé, digamos, por ejemplo, mi papá como que a veces como que me trata mal, no sé qué. Entonces eso a mí a veces como que me crea inseguridades, ¿sí? Entonces, ¿cómo crees que pues la relación que llevas con tu mamá te ha afectado en tu vida? Sí, mucho, mucho, porque yo considero lo que les digo, como yo no hago las cosas como ella quisiera que yo las hiciera, entonces ella me dice que no, porque esto lo hemos hablado, yo siento que para ella yo siempre hago las cosas mal. Y yo siento que aunque ella no compara con lo que es mi hermana, que ha sido una pues súper profesional, como que todo le sale bien, yo siento como esa comparación constante entre, como que mire, si usted no hubiera hecho las cosas así como las hizo, no hubiera pasado esto. Entonces, Sí. ¿sientes que eso te ha creado como un tipo de inseguridad? Claro, claro, porque es como una frustración en el sentido en el que, por ejemplo, lo que pasó con Juan, el fracaso de mi matrimonio, a veces mi mamá me hace sentir como que sí, usted se casó con esa persona y esa persona entonces no era la correcta, entonces ya la embarró, ¿sí? O sea, es como un poco ese aspecto. Y una pregunta, con respecto a tu papá, ¿tú crees que eso también, o sea, como que la separación y que él no haya estado presente? Claro, eso influyó bastante porque uno genera una inseguridad. O sea, uno cree que la pareja va a llenar como ese vacío del papá ausente y entonces uno como que afectivamente cree que él es el marido y el papá y pues ya después uno se da cuenta que primero uno tiene como esa necesidad de una figura masculina y segundo pues que es inevitable, yo no sé si en otras mujeres les pase, que uno tenga como esa mentalidad de que el marido va a ser el papá y va a rellenar ese tipo de figuras masculinas, paternas también. Y uno deja pasar muchas cosas por alto, Por como eso. justificando. Uh-huh. Entiendo eso. Bueno, entonces ahora sí entrando un poco más como con tu experiencia y teniendo en cuenta que la mayoría de los casos las relaciones pueden marcar un antes y un después en la vida de las personas, ¿cuáles aspectos de tu vida piensas que cambiaron debido a la relación con tu expareja? Aspectos de mi vida, a ver, yo creo que la baja autoestima que él crea en relación a que pues a raíz de todas las infidelidades a ti te empieza a generar una baja autoestima porque tú empiezas a buscar la culpa en ti y no en la otra persona, o sea, tú como que dices, bueno, a mí qué me falta, yo que no tengo que tengan las otras. ¿Por qué busca otras personas? Entonces las buscas porque está insatisfecho conmigo, sea emocional, sexual, o sea, físicamente. Entonces la baja autoestima sí ha sido como ese antes y ese después. La seguridad también que uno se tiene a uno mismo, uno empieza a ser muy inseguro. Por ejemplo, académicamente yo considero que él es muy inteligente y como que eso uno te va opacando, te va disminuyendo y con el tiempo entonces yo empecé a decidir que yo era la que estaba como en la cocina pendiente de la niña
y que porque él surgiera, la familia surge, entonces yo lo dejo, por ejemplo, crecer profesionalmente y yo como que me disminuyo en ese sentido, ¿sí? Entonces, esa confianza también en lo académico, en lo intelectual, o sea, como que yo decía, no, pues es que él es el que sabe más, el que... Entonces yo lo dejo que él crezca y me hago pequeñita, o sea, yo entonces era la que lavaba los platos, la que cuidaba a Monse, la que cocinaba, mientras él supuestamente estaba, no sé, escribiendo artículos para que se los publicaran y pues era así y no era así porque también distribuía su tiempo para sus otras cosas. ¿Es la que se dedica? Él es docente también de ciencias sociales de 2 universidades. Bueno, de los diferentes tipos de violencia de género que existen, por ejemplo, el físico, el psicológico, el económico, entre otros, ¿podrías contarnos cuál sufriste tú? Yo creo que todos. En lo económico, porque muchas veces cuando él gana el doble de lo que yo gano, ¿sí? Cuando ya empezaron como las peleas y las peleas, entonces él lo que hacía era como echar en cara que él era el que más ganaba. Uno se sentía como, o yo me sentía, por ejemplo, que si quieres parar un momentico. Único que yo sentía que ya cuando empezaron los problemas él empieza como una humillación económica de es que yo gano más que ustedes, que yo puedo comprar otro apartamento. En lo económico también cuando estábamos casados, porque resulta que yo, por ejemplo, quería ir a hacer un viaje con mi mamá y pues no me alcanzaba la plata. Entonces, el año pasado precisamente los papás dijeron, no, pues entonces vámonos para México. Y yo le decía, pero vea, o sea, yo hace 3 años le estoy diciendo que viajemos con mi mamá y usted ahorita, sus papás apenas le dicen que se van para México y usted coge detrás de ellos. Y entonces, ¿dónde está lo que yo quiero hacer? ¿Sí? Ay, no, pero es que eso lo dejamos para más tarde, pero es que no sé qué, o sea, como disminuyendo sí, como lo que yo quería, como mis sueños, como... Exacto, entonces como yo soy el de la plata, entonces yo decido si viajamos con mis papás o si viajamos, o sea, no vamos a viajar con su mamá porque usted no tiene plata. Pero no lo decía así, pero así lo hacía ver, ¿sí? ¿Sí me hago entender? En lo económico, por ejemplo. En lo emocional y en lo psicológico, pues toda la vida, porque toda la vida me fui infiel. Y para mí esa es la mayor humillación que te pueden hacer, porque tú no encuentras una razón de por qué lo haces, ¿sí? De hecho, cuando yo ya lo encontré un día que llegué a la casa y estaba teniendo relaciones sexuales con una exnovia, después de que me pidió perdón, yo le decía, pero dígame, o sea, si yo no le gusto, entonces nos separamos, pero dígamelo. Entonces él decía, no, Marcela, yo a ti te quiero mucho, mira, eso fue un error. Entonces todo era como a ver disminuidas las cosas que él hacía. Entonces, por ejemplo, yo le encontraba conversaciones con muchas mujeres de tipo sexual donde decía que yo no lo satisfacía, que él no estaba contento conmigo, que el matrimonio de él era un matrimonio como ficticio, o sea, como que era solo por la sociedad que no nos dijera que estamos separados, o sea, y ya cuando entonces yo le decía, pues separémonos, no, Marce, es que mira, porque yo le decía, usted le escribía a ellas que estaba insatisfecho conmigo, entonces separémonos. Pero Marcela, ¿con quién estoy yo? Dime, ¿con quién estoy yo? Estoy contigo de lunes a viernes todo el tiempo. Como si le tuvieras que agradecer eso. Exacto. Entonces son cosas que tú te pones a pensar y te cambian, como, o sea, tú empiezas a cambiar exacto, como o sea, como lo que tú piensas que eso está negativo, o sea, tus valores. Exacto, por decir, bueno, sí, o sea, él solo se habla con ellas, supuestamente,
Pero pues sí, es verdad, él está conmigo de lunes a viernes, él no se perdía por las noches, o sea, eso de quedarse a tomar, pero pues ya después me di cuenta era que salía de la universidad, llegaba a la universidad, dejaba la chaqueta, la maleta y se iba a hacer lo que se quisiera. Pero llegaba a las 7 de la noche muy puntual a la casa. Entonces, de una u otra manera, te empiezas a justificar los actos de él. Exacto. Por ejemplo, él me decía, mira Marcela, es que tú tienes una pared blanca y ves el punto negro en mis errores, es que... O, por ejemplo, me decía, dime, ¿a ti qué te falta? A ti no te falta nada. O sea, tú me dices que vayamos a tal parte y yo voy contigo. Un día lo encontré que tenía conversaciones con prostitutas y le decía, pero Juan Carlos, vea, se cita con ellas. Y me decía, Marce, es que yo solo me voy a ver con ellas y a tomarme un café con ellas, pero yo no hago nada con ellas. Entonces tú como que sabes que eso no es verdad, pero te lo quieres como meter en la cabeza como para no volverte un loca de saber que eso sí es cierto, ¿ves? Entonces esa manera sutil de decirte como que son mis errores que para mí eran así de grandes, pero son así de chiquiticos, porque tú tienes un apartamento, tienes una casa, tienes un carro, tienes una niña a la que no le falta nada. Entonces como que tú empiezas a decir, bueno, pues entonces me tengo que aguantar esto por recompensa supuestamente. Como agradece para que yo no me vaya o alguna cosa. Y ya cuando yo le decía, pues Juan Carlos, dígame, ya separémonos. No, Marce, es que yo no puedo vivir sin ti. No, Marce, es que yo voy a cambiar. O sea, ya cuando me veía que yo estaba tomando la decisión, entonces ahí sí estaba la estrategia de llorar, de decir que él no podía vivir sin mí. Entonces tú como que te pones a pensar, bueno, ¿y yo dónde consigo otra persona? Ya con una hija, entonces ¿cómo hacemos? Yo ya no tengo 20 años, entonces como ese dicho de mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces todas esas cosas psicológicamente son violencia. ¿Y alguna vez él te golpeó o tuvo alguna... Una vez cuando yo le hice un reclamo, 2 veces le hice un reclamo de algunas viejas, me empujó y casi me caigo por la escalera, y pues la última vez que fue el 31 de enero que le hice el reclamo de esta señora y también me empujó y pues empezó a pegarme. Obviamente yo también reaccioné y ambos salimos con moretones, él salió con un rasguño acá y para eso, y la familia para eso fue terrible porque la mamá supuestamente yo casi le masacro al muchachito. Y ellos no entienden o no se dan cuenta que yo venía acumulada de una gran cantidad de cosas de las que hizo este señor. ¿Cuánto tiempo duraron ustedes? 14 años de casados, 2 años de ¿Cómo se novios. conocieron? O sea, 16 años. Sí, 16 años en total. Nosotros estudiábamos en la universidad, pero él tenía su relación y yo tenía la mía. Ya después entonces empezamos a hacer una maestría y él había terminado con esa persona y yo también estaba sola, entonces empezamos a salir y como ya nos conocíamos, entonces pues fue muy fácil como encajar el uno con el otro. Y ahí entonces empezamos a ser novios y ya entonces nos casamos y empezó pues la tortura más grande del mundo. ¿Tú primero te fuiste a vivir con él y luego se casaron? Sí, duramos viviendo, pero no mucho. Nosotros nos fuimos a vivir como en abril y nos casamos en junio, o sea, tampoco fue mucho. Entonces lo que nos acabas de contar empezó desde el... Como al año de que nos casamos, yo ya empecé como a ver ciertos comportamientos de él que eran inapropiados. Bueno, y la pregunta, ¿vas a hablar? ¿En qué momento él ya decide cómo firmarte el divorcio? No, nosotros todavía no estamos divorciados. Estamos en ese proceso porque es que, ¿les cuento o no les cuento lo del divorcio? Él quiere que sea un divorcio en común acuerdo porque obviamente él quiere la repartición del apartamento que sea por partes iguales. Entonces, mis abogados me dicen que hay un caso de violencia de género, o sea, de violencia intrafamiliar con el agravante de violencia de género. Entonces, la idea es un poco no hacer el divorcio por común acuerdo y pasarlo por ese tipo de situaciones, porque la intención mía es quedarme con el apartamento. Sí. Entonces ya está acusado en fiscalía por todo lo que ha hecho. Entonces el divorcio sí se demora, sí se va a demorar por ahí unos 2 años, yo creo.
Ok, pero con el fin de que no haya repartición. No, que no haya repartición porque es que es... O sea, todo el mundo me dice, Marcela, es que es mejor que usted lo haga de una manera tranquila, pero es que para mí es muy injusto. Es muy injusto que 40 años de mi vida trabajando y, o sea, así él haya ganado toda la vida más que eh, yo salga de un matrimonio después de 16 años así, sin nada, o sea, porque es la verdad, o sea, es sin nada, porque con lo que me dan, así sea la mitad o lo que sea, yo no compro nada por acá, ¿sí? Que es donde vivo, cerca de mi trabajo. Entonces, todo el mundo me dice, ay, Marcela, pero es que usted se pega de lo material, pero es que a la larga es como lo único que yo le voy a dejar a mi hija. El techo. Ujú. Y la relación que él tiene con la niña, él sigue pues pasándole dinero o... A ver, él me la quitó 4 meses después de lo que pasó porque supuestamente yo le ejercía a la niña violencia psicológica con los reclamos que yo le hacía a él por las muchas infidelidades. Eso se llegó a determinar que no era así porque la niña ni vio el día que nos golpeamos mutuamente y que la niña, o sea, que yo no le ejercía en ningún momento violencia psicológica a ella. Después, en mayo me la devolvieron y hasta septiembre hubo una cuestión, una cita en bienestar familiar donde le impusieron una cuota alimenticia, pero solo fue hasta septiembre. O sea, yo de mayo a septiembre suplí todos los gastos de la niña. Entonces sí está pagando, pero como 5 meses que no, 5 o 4 meses que no pagó. La relación de... La relación de él con la niña, a ver, antes o después de la separación. Después. Antes Pues, y después, como... antes, sí. Lo que pasa es que después yo no la conozco muy bien. Yo solo sé, bueno, antes la relación con el papá era buena, pero él siempre estaba ocupado y la que realmente se ocupaba de la niña era yo. Entonces ella lo que iba era cuando él estaba pegado al computador, entonces él la alzaba y le decía, hola mi amor, no sé qué, y ya jugaba con ella 10 minutos y la dejaba como a un lado. Pero él era cariñoso con ella. A veces cuando Monse hace mucha pataleta, entonces él lo que hacía era como encerrarla en el cuarto y la dejaba llorando. Yo no me metía en eso porque ahí vamos a tener como choques porque él tiene un genio muy horrible. Entonces él de una vez como que decía, es que no me desautoriza, es que bueno. Entonces pues yo por no armar como un problema, entonces como que lo dejaba hacer eso. Eso yo creo que fue un error mío. Ya después entonces yo no sé cómo es la relación. Ella me cuenta Margarita que cuando pasaron los últimos hechos, que él se bajó del carro así como ella no esperaba ver a su papá, ella se hizo así como para atrás. Me dice Margarita que es como si le tuviera miedo. Constantemente Monse dice que el papá es malo. Primero pues porque nos dejó abandonadas y porque ahora tiene su novia que se llama Roxana. Y dice que el papá es de mal genio. Entonces no sé qué. ¿Cada cuánto lo ve? Cada 15 días. ¿Y tú ves a la niña emocionada cada vez que se va a vivir con el papá? A veces está emocionada, a veces no. O sea, no. Pero tampoco le veo como, ay, mi papá, no sé qué. No, no mucho. No la veo así como muy. Como muy, sí. No, Contenta de que se va a ir con él. Bueno, la pregunta que seguía estaba muy relacionada con lo que nos contaste y era como, ¿cuál era esa motivación que tú tuviste durante todo ese tiempo para permanecer ahí? Y más o menos la contestaste que por lo que entendiera, porque tenías como donde vivir con él, bien, todo eso, pero ¿hubo alguna otra cosa? Sí, o sea, yo mirando era como miedo de que todo se derrumbara. O sea, tú tienes una dinámica en tu casa, tienes una rutina, entonces el miedo a que, a como ese bajón económico, porque obviamente es grande, o sea, antes teníamos muchas comodidades, ahora pues no tenemos, él me dejó sin carro, entonces, o sea, ese era mi miedo, que todo, mejor dicho, se volviera una locura, que es lo que está pasando.
Otra motivación es que, no sé, o sea, yo no me veo otra vez viviendo con mi mamá, que mi mamá es complicada, o sea, no lo voy a negar. Solo querías como devolverte. Exacto, eso. Entonces como que tú piensas, bueno, o sea, lo mando y ya no lo quiero ver y me separo, pero bueno, esa separación implica, ¿usted a dónde se va a ir a vivir? Usted no quiere irse a vivir con su mamá, no tiene otra forma de vivir. Si quiere irse a vivir sola, el arriendo por acá es súper costoso. Entonces como que tú agachas la cabeza y dices, bueno, voy a seguir aguantando porque es que todo lo que se viene, si me separo, entonces es una cosa terrible, ¿sí? Sobre todo miedos, muchos miedos y temores, sobre todo de esa parte, de lo económico. Obviamente, yo a él lo quería, o sea, entonces como que tú dices, bueno, es que, pero ¿cómo es ese cariño que tú le tienes? O sea, sí, es una mezcla de muchas cosas. Usted se separa del tipo, usted ya tiene 42 años, tiene una niña, ¿dónde va a conseguir a alguien que la quiera? O sea, todas esas cosas. Y de pronto también evitarle como que la niña pasara por lo mismo que se pasó cuando se separaron. Sí, un poco porque uno quiere como esa estabilidad que uno no tuvo en su familia, ¿sí? Entonces, bueno, yo hasta dónde voy a aguantar para que la niña tenga una familia que yo no tuve. Y sobre todo como eso, sí. Uh-huh. Bueno, eso también creo que ya como que lo contestábamos. ¿En qué momento crees que tu bienestar se vio afectado, digamos que con esa situación? Pero digamos un momento concreto que tú digas, por ejemplo, ya no podía dormir en las noches, cosas de este tipo. Pero es que lo de dormir por las noches era muy frecuentemente, o sea, siempre pasaban eventos en los que yo o estaba segura de que estaba sucediendo algo con él, o lo comprobaba, o tenía sospechas. Entonces siempre me ha tocado de dormir la mayoría de veces con pastillas, o sea, el sueño sí para mí ha sido muy complicado con esta relación, cómo conciliarlo. Y también piensas que te alejaste de las personas, por ejemplo, de amistades, de familiares. No, porque siempre estaba como con mis amigos y con mi familia. Él conocía todo mi círculo de familia. De pronto lo que sí pasó fue que él sí se alejó de la familia, no tanto de la familia, sino de los amigos de él. Entonces eso él me lo echaba en cara mucho. Y de pronto ese fue un error que yo cometí al decirle como, él solo tenía como, bueno, que yo le conociera como una amiga que me caía súper gorda, porque era toda como, ay, flaco, y le mostraba así las tetas y todo eso. Entonces pues yo decía, esta vieja como loca, o sea, está casado conmigo y viene aquí. Y ella tiene dos hermanos que son amigos de él. Entonces yo empecé como, mire, usted, o sea, como que yo me equivoqué en eso porque yo le decía como que no, o sea, corte con esas amistades. Y él sí dejó de hablarse un montón de tiempo ya con ellos. Ya después fue que hablamos mucho y le dije, ay, bueno, si usted quiere como irse allá a verse con esa gente, pues vaya. Ya no me importa, pero sí fue como que él fue el que cerró muchos círculos sociales porque yo se lo pedía, porque yo era como, o sea, después de todo lo que él hizo yo me volví como muy paranoica. Entonces mi manera como de blindar, de que las cosas no se fueran más como agrandando, era esa. Lo que yo no me daba cuenta era que él por otro lado hacía lo que hacía y no era por ese lado, si me hago entender. Sí, te lo hice muy desconfiada. Bueno, al principio de la entrevista estábamos hablando como de las opiniones que tenían tus familiares sobre la situación y todo eso. Entonces, ¿qué tan influyente consideras que era la opinión de las demás personas sobre ti misma? Por ejemplo, que no le dieras tanta importancia a una situación. O sea, si tú te creías todo eso y lo adoptabas como, madre, ¿será que lo que me está diciendo mi mamá sí es verdad y yo debo como de no darle tanta importancia? Pues no sé, a ver, mi mamá y mi hermana siempre me dijeron sepárese, pero yo no las he escuchado, o sea, yo sí fue como muy terca en ese aspecto. ¿Qué pensaban de mí? Que yo como que me apagué mucho por tenerlo a él como contento, ¿sí? O sea, y por mantenerlo a mi lado,
como, sí, como muy invisible a lo que yo era antes y como lo que yo les hablaba de esas inseguridades. Entonces mi mamá y mi hermana lo que me decían era, no, pero es que usted parece una de esas mujeres de hace 50 años que son completamente invisibles al lado del hombre. Pero yo como que sabía que eso era así, pero yo lo aceptaba de esa manera porque era como la forma de seguir adelante con el hogar. Pero si tuvo alguna influencia eso, al final como para que tú tomaras Sí, la claro, decisión. sí, claro. Y el apoyo de ellas también, sí. Listo, entonces. En esas situaciones, digamos que el miedo al rechazo o a las opiniones que tengan los demás pueden marcar la conducta o las decisiones que se toman en un entorno social. Siendo así, ¿cómo pensaste, en darle un manejo a la situación frente a otros? Por ejemplo, ocultándolo, no contándoles, cosas así. Pues yo sí a mi mamá siempre le conté todo, como... o sea, yo contaba mucho las cosas, yo las escuchaba, pero nunca como que actuaba, ¿sí? O sea, mi mamá me decía, ay, déjelo, vea, no sé qué. Mi hermana me decía también, ¿usted qué hace con ese tipo? Sí, mire lo que le hace. Me escuchaban llorar, pero no actuaba, yo sabía lo que tenía que hacer, que era como ya separar y decir ya no más, pero no sé, no reaccionaba, no llegaba a la actuación, ¿sí? O sea, al decir, me voy a separar, ¿sí? Sí, pero entonces digamos que la pregunta va más enfocada, por ejemplo, ustedes estaban en un grupo de amigos y de una u otra manera tú cambiabas el comportamiento que tenían normalmente los dos juntos para no sentirte avergonzada o alguna cosa así como de contar esa situación o no hacerlo quedar mal a él. No, yo siempre contaba lo que él hacía. A mis amigos, a mis compañeros, incluso a los papás de él, yo les contaba, mire, Juan Carlos hizo esto, ta. Porque yo como que muy adentro sabía que esto iba a terminar de esta manera, ¿sí? Entonces yo decía, no, yo no me callo las cosas. Me daban vergüenza, pero vergüenza no de lo que él hacía, sino de que, o sea, yo porque me estoy aguantando esto, yo porque estoy permitiendo esto. Pero así aunque me daba vergüenza, yo contaba las cosas. Sí, contándolas. Listo. ¿Tú cómo crees que influye que una persona que atraviesa una situación relacionada con violencia de género está acompañada en el proceso, más o menos lo que nos contabas al principio con tu mamá, o por el contrario se sienta sola para superar la situación? Ya hablamos un poco de cómo sería en la situación tuya que estás acompañada, pero ¿cómo crees que es uno vivirlo solo? No, es muy difícil porque tú solo no ves las cosas con objetividad, sino, no sé cuál sea como la reacción de cada persona. Pero si tú sí necesitas a alguien, un externo que te diga, mire, esto está bien, eso está mal, o no sea tan loca, que las cosas no son así, o sí, vea, o sea, esto que hace esta persona no es de una persona normal. Tú sí necesitas un acompañamiento y contarle, aunque sea a muchas personas, porque pues eso es lo que yo opino, ¿no? Las opiniones de las personas a mí me permitieron decir, este tipo no está actuando como una persona normal. O sea, esos comportamientos de ese tipo no son normales. Porque tú llegas a contarle, mire, él hizo esto, tata, y todo o sea, como que son muchas personas las que dicen, ah, no, pero... O sea, en mi caso ninguna persona dijo, no, pero es que Marcela, el tipo actúa de una manera normal. Nadie, ninguno. Entonces, si uno no cuenta, si uno no tiene ese apoyo, entonces te quedas como con esa opinión tuya de pronto justificar lo que él hace, y son cosas que no se justifican hasta que tú no lo escuchas de otra persona, entonces como que no reaccionas. No es más difícil uno como darse cuenta si lo atraviesa solo. Listo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta tu experiencia, ¿qué piensas que es necesario para que no haya más violencia de género? Como educación en los colegios, porque esa violencia de género, sobre todo la que no es física, es muy como sutil, ¿sí? Y que tú lo permites. Pero es que tú no sabes que te están violentando. O sea, cuando el tipo te dice, por ejemplo, que tú lo encontraste haciendo algo, el tipo te dice, es que usted está loca, eso es violencia. Pero tú no sabes que eso es violencia, ¿sí? Por esa misma razón, uno como no está, digamos que informado en eso, entonces uno lo permite fácilmente. Tú lo permites. Y la otra persona también, o sea, como que el tipo cuando te dice loca, como me dijo este tipo, loca ladrona, entonces
el tipo como que no sabe que eso es violencia, o sí sabe, pero lo hace de una manera muy sutil. Entonces, yo pienso que lo mejor es informar a todos en colegios, en universidades, porque esa campaña sobre todo de la violencia psicológica y emocional, la gente no la conoce. Sí, o sea, tú sabes que a la mujer le pegan y pues es violencia física y nadie te va a discutir eso. Pero que un tipo le diga a una mujer, es que usted es una loca, es que usted se inventa cosas, eso también es violencia. Pero entonces uno como que lo deja pasar porque no sabe, o como que yo decía, mira, yo con doctorado y todo, y yo decía, pero como que, ¿será que sí es violencia? ¿Será que no es violencia? ¿Será que sí estoy loca? ¿Será que sí estoy loca? Exacto. Listo, súper, entonces bueno. Digamos que profundizando un poco más en esto que nos cuentas, ¿tú cómo crees que podrían mejorar los canales de ayuda para las mujeres que han pasado por una situación de violencia de género? Toca informar, lo que yo les decía, como que la Secretaría de la Mujer, o sea, yo he ido mucho a la Secretaría de la Mujer, pero a esa Secretaría de la Mujer le falta como hacer talleres, hablar con los colegios, porque fíjate que las niñas, aunque uno no lo crea, ellas todavía creen que solo la violencia es que le den a uno, que le peguen, pero hay otras formas de violencia que ellas van normalizando y que al final terminan o dejándose de decir cualquier cosa o tratándose, o sea, el tipo ya sabe que no le puede pegar, pero el tipo no sabe que decirle que es una loca, eso es violencia. Entonces hay que educar a los hombres, hay que educar a las mujeres en ese sentido, ¿sí? O sea, como mucha más campaña educativa para que todo el mundo se informe de que usted no puede andar diciéndole a todo el mundo o a las mujeres ese tipo de cosas. Bueno, y digamos que los canales de ayuda para tu experiencia han sido efectivos. La verdad no mucho porque, bueno, no sé, o sea, es que yo de terapia psicológica no conozco mucho, pero las veces a las que he ido, por ejemplo, las profesionales no son como, o sea, yo no sé qué uno quisiera escuchar, como que, o de pronto es que uno quisiera escuchar, no, sí, es que el tipo está loco, vea, es que usted no está haciendo mal, bueno, no sé. Pero como que, bueno, en la Secretaría de la Mujer un poco sí te dicen, sí, mire, eso es violencia, eso usted lo tiene que ir a demandar, pero por ejemplo en Compensar, que es donde yo he estado, al principio el profesional de psicología me decía, no, pero yo te veo bien, mira, pues ni siquiera hablábamos. Y la otra chica pues me dijo como que no, vive el día a día, no te estreses, ya te estresaste hoy, entonces ya mañana no te estreses, o sea... Entonces, no sé, pues yo soy ignorante como en esas terapias, pero sí debería haber algo como, no sé, otras, no, como otras cosas, pero no sé cuáles, ¿sí me entiendes? Sí, entiendo. Listo. Bueno, desde tu perspectiva y si tuvieras la oportunidad de ayudar a una mujer que esté viviendo una situación similar, ¿qué tipo de ayuda le brindarías? Como informarle de los canales que ella tiene para no dejarse manipular, como decirle, oiga, mire, el tipo le está diciendo esto, eso es violencia, o sea, como vaya a la Secretaría de la Mujer, informe en su trabajo. Eh, lo que pasa es que como cuando uno denuncia, muchas veces como son los hombres, eso como que no pasa nada. Mira, a mí, yo tuve un caso de violencia con un rector y en la Secretaría de Educación como que lo que hacen es trasladar al tipo o me iban a trasladar a mí del colegio porque yo era supuestamente la quejosa. Entonces como que a los hombres no les pasa nunca nada, o sea, yo siento eso, que uno denuncia, pone la queja y lo mínimo que le van a hacer es ponerle como un proceso disciplinario y lo investigan, pero está como muy viciado porque es el amigo del abogado de yo no sé qué por allá arriba, entonces lo que hacen es trasladarlo, o sea, nunca pasa nada, ¿sí? Nunca, como que uno nunca ve que eso legalmente tenga una consecuencia, sí. Que lo aparten del cargo y ya, eso es como lo más grande que le hace. Es como más el desgaste que uno tiene Exacto. a la hora de ir a denunciar y de sacar el tiempo sí. para hacerlo, porque a la final pues no hacen nada. Sí, no pasa nada. Listo. Entonces con esta última pregunta termino. Si tuvieras la oportunidad de compartir abiertamente tu experiencia, ¿qué le enseñarías a las personas para que no tengan que pasar por lo mismo que tú? Que es más o menos todo lo que hemos venido hablando, pero algo en particular.
Uy, es difícil porque yo sé que muchas mujeres vivimos como en el miedo de, de que me aguanto porque tengo miedo de que todo se pierda. Y eso es difícil cambiarlo en una mujer. O sea, a mí me costó demasiado tiempo y aguantarme muchas cosas por ese pensamiento que uno tiene. Y pues lamentablemente en este país todavía es como muy, no sé por qué el hombre siempre gana más. Y yo creo que esa parte económica por ejemplo, en mi caso, fue fundamental para permitir muchas cosas. Sí, entonces decirle a una mujer, no, mire, como despójese de todos esos miedos y hágale, es difícil porque una mujer de todas formas, primero está como muy cultural eso de que si tú no puedes con un hombre, entonces no vas a salir adelante. Y eso que yo tengo o sea, como un trabajo estable. Yo me imagino, por ejemplo, a una señora que dependa 100% del hombre, pues no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque le digan y porque le digan, o sea, no lo va a hacer. Entiendo. Marcela, listo, con esto terminamos. De verdad, muchísimas gracias por abrir tu corazón primero, por sacarnos un tiempo y de verdad por participar en esto. Entonces ya sabes que si necesitas los resultados o lo que nosotros vayamos a hacer, vamos a hacer una presentación de esto que yo creo que ella también podría ir a verla. Entonces ya estaríamos cuadrando y eso sería todo. Listo. Muchas gracias. Listo, no, a ustedes gracias.